leer juntos la palabra y vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, porque tú has traído con todo bien a cada hermano. Gracias porque tú pusiste el deseo, la fuerza, la salud para poder venir a tu casa, Dios. Gracias por aquellos que no les habíamos visto y hoy están con nosotros también. Y eso es testimonio del amor tuyo, Señor. Es testimonio de la fortaleza que tú puedes dar a cada hermano también. Gracias por ellos, Señor, y gracias por esta mañana tan especial. Te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que podamos aprender de tu palabra para poder ser obedientes en la vida, Señor, y que nos vaya bien, Señor. Tu palabra muestra que es bienaventurado, Señor, aquel que guarda tus mandamientos, Señor, y nosotros queremos, Señor, obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Hace mucho tiempo la hermana Paulita en la escuela, en el devocional, nos enseñó un canto, hace mucho tiempo, quizás 24 años o 23 años, y decía, cuidadito mis ojitos lo que miran, decía. Es un canto para niños. En el cielo está el Señor y Él nos ve con amor. De ahí dice, cuidadito mis oídos lo que escuchan. En el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Y uno puede ir agregando más cosas. Y luego dice, cuidadito mis manos lo que tocan. Porque en el cielo está el Señor y Él nos ve con amor. En esta mañana o estos días hemos estado hablando acerca de la obediencia. Y voy a invitarles, hermanos, que puedan ir conmigo a Salmos 119, versículos 10 y 11. Vamos a leer varios versículos, hermanos, y yo les voy a pedir que puedan tener su Biblia ahí con algún separador o algo, por si nos estamos moviendo. Leo para cada uno de ustedes el Salmo 119, versículo 10 y 11, y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El título de esta prédica está hecho a forma de pregunta, ¿a quién estoy obedeciendo? Y esta pregunta quiero que sea para todos los que están aquí, desde William hasta Jorge, que está en esta esquina, ¿a quién estamos obedeciendo? A medida que vayamos avanzando en el tema, daremos respuesta a la pregunta, identificaremos aquellas actitudes nuestras que reflejan si los mandamientos de Dios están en nuestro corazón o no están en nuestro corazón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de corregir aquellos hábitos que son pecado delante de Dios. A partir del Salmo 119, versículo 1, podemos aprender sobre la excelencia de la ley de Dios y cómo a través de 176 versículos se observa el reflejo de la caída del hombre junto hacia su naturaleza de pecado, pero también observamos el clamor de una persona que quiere guardar los estatutos y que ha reconocido que el pecado lo único que ha traído a su vida es vergüenza. Lo único que trae las consecuencias del pecado son muchas, pero una que es bien incómoda es cuando hay vergüenza. Cuando nos dicen, ¿vas a ir a la iglesia? No voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Y la palabra de Dios nos invita a ser obedientes y el Salmo 119, como dice el título, excelencia de la palabra, excelencia de la palabra. El Hijo de Dios debe de guardar los mandamientos en su corazón, así lo indica el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, de tal manera que el guardar produce como resultado el no pecar. Sin embargo, aunque el cristiano busque con todo su corazón a Dios, el versículo 10, uno anterior, nos da cierta advertencia sobre que existe la posibilidad de llegar a desviarnos de los mandamientos del Señor si estos no están presentes en lo más interior de la persona. Sin embargo, estos primeros versículos del Salmo 119, del 1 al 12, nos muestran algo. Y es que el hombre que obedece la palabra de Dios, y por ahí van a aparecer unos puntitos, puede llegar a ser bienaventurado y recto de camino al andar en la ley de Jehová. El hombre que obedece la palabra de Dios es plenamente feliz al guardar y buscar con todo el corazón los testimonios de Dios. El hombre que busca la palabra de Dios deja de hacer iniquidades o maldades por falta de conocimiento. El hombre que busca la palabra de Dios
es capaz de ordenar sus caminos. También llega a alabar a Dios con rectitud de corazón. Encuentra que es posible limpiar su camino, como lo dice el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y también no se desvía de la verdad, no peca. Y finalmente el versículo 12 dice que aprende y recibe con gozo la enseñanza de Dios. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, en los textos leídos del Salmo 19, 119, 10 y 11, aprender la importancia de buscar a Dios con todo el corazón para no desviarnos de sus mandamientos y pecar contra Él. Mientras Dios nos ha dado vida, hay que estar atentos a los tiempos que vivimos y preguntarnos con frecuencia, y si fuera posible cada mañana, ¿vivo obedeciendo a Dios o vivo obedeciendo al mundo? Y esa es la pregunta del tema: ¿a quién estamos obedeciendo? Que al final cada uno debe de responder. Y para poder dar respuesta a esta pregunta usaremos la Biblia y veremos 3 puntos o divisiones de este mensaje sobre la orientación bíblica para que cada uno de nosotros pueda dar respuesta a esta pregunta y saber a quién estamos obedeciendo. ¿A quién está obedeciendo usted? ¿A quién estoy obedeciendo yo? El hermano nos ha enseñado que hay 3 enemigos y la Biblia muestra esa verdad. El mundo, en Primera de Juan, donde dice que no amen al mundo. Satanás, que está acusando a los escogidos. Y Romanos nos defiende a través de lo que Pablo escribe: ¿quién podrá separarlos del amor de Dios? Y describe una serie de puntos, porque no hay nada que pueda separar del amor de Dios a los hijos, a los que le aman. Pero también está la carne, esta carne que Pablo en una ocasión dice también: yo someto este cuerpo y lo golpeo, porque si yo descuido esta parte, voy a empezar a pecar delante de Dios. Y de esa forma podemos dar respuesta y decir: si yo peco delante de Dios, definitivamente yo sé a quién estoy obedeciendo: al mundo, a Satanás y a la carne. Y por eso les decía, este mensaje desde William hasta Jorge, porque en algún momento cuando empezamos a leer la palabra nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas, pero el estar aquí es un buen inicio, que estamos con el deseo de empezar a caminar. Así que vamos a ver la primera división, y es: si estamos obedeciendo a Dios, es porque hemos aprendido a buscar a Dios con todo el corazón y no preferimos al mundo. Si estamos obedeciendo a Dios, es porque hemos aprendido a buscar a Dios con todo el corazón. La Biblia dice que debemos de andar en integridad de corazón y quitar de nuestra vida o de nuestros ojos cosas injustas. Vamos a leer el Salmo 101. Y por eso les dije, vamos a ocupar ahorita la Biblia y vamos a movernos. Salmo 101, y en lo que lo encuentran, ahí está en pantalla y yo también se los leo. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo sé que todos hemos dicho este dicho y algunos jóvenes lo recordarán. Y algún hermano nos decía: gánense el respeto de sus padres, gánense el respeto de sus hermanos. Y creo que eso es bastante importante, porque los hijos que están aquí muchas veces ven que los papás necesitan ayuda. ¿Y qué pasa si los hijos, en vez de ayudar al padre, lo terminan hundiendo? Y no se mantiene firme en la palabra, no se mantiene firme buscando que el padre esté bien. Y yo sé que esto puede ser aparentemente para un cierto grupo, pero es para todos. Andaré, el versículo 3, en la integridad de mi corazón, versículo 2, perdón, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Hombres, ¿qué tenemos acá en el teléfono? Mujeres, ¿qué están hablando? Injustas cosas, cosas injustas, justicia. ¿Qué tenemos cerca de nosotros? Hemos puesto cosas injustas delante de nuestros ojos. Hemos andado en integridad de corazón.
¿O no hemos andado en integridad de corazón? Y lo primero para saber si estoy obedeciendo a Dios es que he aprendido a buscar a Dios con todo mi corazón. Y al buscarlo con todo mi corazón, ando en integridad de corazón y quito todo aquello injusto que yo estoy trayendo hacia mí. Porque esas cosas son un reflejo si estoy obedeciendo a Dios o estoy obedeciendo al mundo. Más allá de la integridad, que eso ya es un mucho, pero más allá de la integridad, nuestro corazón debe de deleitarse en la ley de Dios, debe de deleitarse en su palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, su corazón se deleita en la palabra, encuentra placer en escuchar la Biblia, encuentra placer en poder estar atento a lo que Dios tiene para mí. Igualmente la hermana hace muchos años nos hizo memorizarnos un salmo y es el Salmo 1. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque en su delicia está en la palabra de Dios. Y la Biblia no es un libro moral. Y este es uno de los argumentos que se escucha fuera de la iglesia. Ese es un libro moralista que aguanta con lo que uno escribe en el papel. No es un libro de actitudes o de carácter moral. Es un libro que nos enseña la santidad de Dios, nos enseña el carácter de Dios, nos enseña el plan que Dios tiene hacia el mundo, que le dio la espalda. Y como dice Génesis, que la maldad era de continuo, y a Dios le dolió haber creado al ser humano. Pero si nosotros amamos a Dios y obedecemos, es porque estamos aprendiendo a buscarle de todo corazón. Dios quiere que sus hijos también no amen al mundo, sino que guarden sus mandamientos para que permanezcan en el Hijo y también permanezcan en el Padre. Y para eso vamos a ir a 1 de Juan capítulo 2. Nos vamos a mover. Sé que ahí va a ir apareciendo también, pero si lo tiene en su Biblia, lo busca. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 25. Yo se lo voy a ir leyendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí está la lista: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. En aquel tiempo han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Saben que nosotros muchas veces vivimos como que no conociéramos a Dios. Y se los digo más directamente quizás a muchos de los jóvenes y a algunos adultos. Y a mí también. Vivimos como que no conociéramos a Dios. Y saben que cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, clamamos a ese Dios de amor. Y un predicador de apellido Núñez dice: el problema es que nosotros vivimos como que ese Dios no fuera de amor, y por eso pecamos, y por eso vienen consecuencias. Y cuando con nuestra vida negamos a Dios, dice la palabra que nosotros entonces estamos amando al mundo, porque están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué pide la carne? Pide pecado. ¿Qué piden también los ojos?
ver toda la riqueza, ver todo lo hermoso que pudiéramos tener. Y nosotros nos frustramos y empezamos a poner los ojos en el mundo, pero también habla de la vanagloria de la vida. Y esto sí es para los jóvenes. Cuídense de que no le llene el ego muchas cosas que puedan empezar a crear ahorita. Cuiden su corazón, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la iglesia, la sociedad fuera de aquí necesita gente que obedezca a Dios poniéndolo en primer lugar dentro de su corazón. ¿A través de qué? Andando en integridad, deleitándose en su palabra, no poniendo sus ojos en el mundo. Pero también hay algo importante, y que al rechazar al mundo empezamos a dar testimonio de la seguridad, o con la seguridad, que los mandamientos de Dios son reales. Yo escuchaba a una persona en una clase diciendo: la Biblia es el mejor libro de cuentos que se han inventado. Y yo salí de imprudente y le dije a la profesora: uno puede ser ignorante de decir que la Biblia es un libro de cuentos cuando no la ha leído. Yo no sé, como no nos vemos, y me sentí bien. Pero quiero decirles esto: la verdad necesita decirse. La verdad necesita decirse, y duele, pero se necesita. En una reunión el hermano nos hacía ver algo a los jóvenes y nos decía que muchas veces buscamos actividades para no hacer lo que tenemos que hacer. Cualquiera se puede levantar y se va porque dice que el pastor no le entiende, pero el que quiere amar a Dios, rechazando al mundo, andando en integridad, deleitándose en la palabra, dice: Dios le está hablando a él y me está hablando a mí a través del consejo que él puede dar. Y esto, por eso les decía, es para todos, es para todos. Segunda división o segundo punto. Segundo, estamos obedeciendo a Dios cuando vivimos cerca de sus mandamientos. Y tengo que preguntar esto: ¿usted escucha prédicas durante la semana, hermano? ¿O no escucha prédicas durante la semana? Solamente escuchamos alabanzas y que están sonando mientras hacemos algo. O ponemos una prédica. La iglesia tiene muchas prédicas grabadas. Y no le estoy diciendo que escuche las de aquí, pero si lo puede hacer, hágalo. Pero escucha palabras de hermanos que enseñan la palabra, que tienen una línea bautista, o si fueran de la misión centroamericana, mejor todavía. Pero está escuchando palabra del Señor durante la semana. Venimos a orar los martes. Venimos a aprender doctrina los jueves. Venimos los jóvenes a escuchar la palabra de Dios los sábados. Los miércoles los hermanos llegan a escuchar la palabra de Dios. Los domingos venimos con el deseo de: quiero deleitarme en la palabra de Dios. Piense en su comida favorita: frijoles con crema, pupusas. Y cuando uno la toma, se deleita y siente sabor, dice uno, le gusta. La Biblia ha llegado a hacer eso en su corazón. Y yo me lo preguntaba: la Biblia me está deleitando. Y el canto que hicimos hace unos momentos, que decía que la palabra, al escuchar a Dios, me quebranta. Cuando yo lo estoy leyendo, veo mi condición de pecado, veo lo separado que he estado de Dios todo este tiempo, o simplemente lo oigo y no presto atención. Cada día, y le voy a ir haciendo una serie de preguntas que yo me hice. Cada día nos esforzamos por guardar la palabra de Dios, o ya empezamos a pecar sin mucha resistencia, sin decir: no, yo no voy a pecar. Y al final de este mensaje encontramos algo de esperanza. Pero quiero preguntarle: ¿cada día se esfuerza usted, hermano, y me esfuerzo yo por guardar la palabra de Dios? ¿Cada día me estoy esforzando por guardar la palabra de Dios? ¿O ya no me esfuerzo por guardar la palabra de Dios? Vamos a ir a Josué capítulo 23. Nos vamos a mover, pero sé que por ahí va a aparecer también. Josué capítulo 23. Y dice así. Esto lo estaba diciendo Josué, y los primeros versículos del capítulo 23 dice que él ya era un hombre mayor. No era un joven, no era un adulto, ya era un hombre de años. Ya era un hombre que había conquistado, había visto la mano de Dios, y era un hombre que sabía quién era Dios. Y él dice lo siguiente: esforzaos pues mucho ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés.
sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Josué estaba a punto ya de morir, y dentro de estos discursos, esta es la exhortación que da. Posteriormente él dice al pueblo y lo vuelve a convocar, y es donde él dice estas palabras que nosotros hemos repetido: ustedes decidan a qué Dios van a servir, al que estaba detrás, del otro lado del río, al que sus padres obedecieron, o a Jehová. Pero yo y mi casa, ahí es donde dice estas palabras: vamos a servir a Dios. Y el pueblo dijo: todos vamos a servir a Dios, todos vamos a servir a Dios. Como iglesia Getsemaní, fuera excelente que todos dijéramos: todos vamos a obedecer a Dios. La palabra va a ser el deleite de cada uno de nosotros, el deleite de cada uno de nosotros. Y no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Cuando hay pecado uno se aparta. Cuando hay pecado uno siente vergüenza. Cuando hay pecado uno no puede levantar ni la cara para decirle: Señor, aquí estoy. Y saben que Dios nuevamente manda su misericordia, le levanta, le restaura. Y hay muchos testimonios que uno podría contar, muchos testimonios de que Dios ha levantado a la gente. Pero vamos a irnos un poquito más al inicio de Josué, y quiero que vean también lo que dice el capítulo 1 de Josué. Y este es otro versículo que hemos dicho muchas veces. Cuando hablamos, se evidencia que la palabra de Dios mora en nosotros. Josué 1 dice, versículo 8, y ustedes lo saben muy bien, y yo también: nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Pero me gusta lo que dice al inicio: nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley. ¿Se acuerdan lo que un hermano enseñaba aquí cuando se dieron cuenta que Pedro era de los seguidores de Jesús? Pero si hasta tu forma de hablar delata o muestra que tú eres seguidor de Jesús, podrían decir eso de nosotros. Hermano, es que usted tiene que ser hijo de Dios, usted debe ser creyente, usted debe ser un discípulo de Dios, porque en su forma de hablarse se entiende, en su forma de mandar mensajes se ve que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca, y en este tiempo actual de WhatsApp, de Messenger, de todas las medios de comunicación, podríamos decir quizás que de la abundancia del corazón escriben los dedos también. ¿Qué es lo que hay en su boca? ¿Qué está saliendo de su boca? La palabra también dice que ninguna palabra corrompida salga de nosotros. Y cuando la Biblia dice ninguna, es ninguna. No existe que yo en mi trabajo hablo de pe para arriba y en la iglesia hablo santidades. No existe eso, hermanos. Y se los estoy diciendo de corazón. Demos testimonio fuera de la iglesia de que en nuestra boca incluso la palabra está presente, y ya no seamos partícipes de la gente que se burla de Dios, de la gente que habla tantas cosas. Ya no. ¿Saben qué hagamos? Levantémonos, movámonos un poquito, pero ya no podemos seguir siendo partícipes, porque entonces, como dice este punto número 2, estoy obedeciendo a Dios cuando vivo cerca de sus mandamientos. Y un aspecto más es que la Biblia dice que podemos pedir a Dios que nos enseñe su palabra. ¿Alguna vez usted ha orado: Dios, enséñame tu palabra, Dios, enséñame tus mandamientos? Hay gente preparada y capacitada, y gracias porque tú has puesto fortaleza en ellos para estar firmes hasta este día. No todos han podido estar firmes hasta este tiempo. Hay hermanos que tienen años de estar aquí: hermano Romero, hermano Silas, hermano Israel, y hay muchos que han estado firmes hasta este momento, y ellos han aprendido de la palabra. Y vamos a ir a Salmo 119, versículo 12 al 18. Y dice el Salmo 119, versículo 12 al 18: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos
todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Saben que estando cerca de la palabra de Dios, damos un buen testimonio y damos damos buena evidencia de que estamos obedeciendo a Dios, Y vamos a ver el último punto, la tercera división o este último punto. Estos dos anteriores han sido en segunda persona y de manera plural. Nosotros, hagamos, pero esta vez sí se lo voy a decir a usted siempre en segunda, pero de manera singular, porque yo también me lo hice. Usted obedece a Dios cuando no vive en pecado. Usted obedece a Dios cuando no vive en pecado. Yo también me lo decía así en la pantallita cuando estaba ahí: Luis, tú o vos obedeces a Dios cuando no estás en pecado, cuando no vivís en pecado. Y para eso vamos a leer algunos versículos ahorita que hablan acerca de este tercer punto. Usted obedece a Dios cuando no vive en pecado. Hermanos, si usted realmente se ha arrepentido de sus pecados y acepta a Jesucristo por fe como su Señor, como su Salvador, usted debe de vivir como muerto o muerto al pecado. Ya no existe eso de que todos nos equivocamos. ¿Estás muerto al pecado o no estás muerto al pecado? Saben que fuera de acá se está manejando algo bien interesante. Ustedes ya vieron la presión que se hace hacia las autoridades para que respondan a sus derechos. Es porque quieren tener la tranquilidad estable acá. O sea, lo que la gente está diciendo es que no esperen el cielo para poder tener toda su satisfacción, toda su realización, toda su tranquilidad, toda su paz. El cielo es para los aburridos. Mejor hagámoslo acá en la tierra. Dios no tiene que tener el control de las cosas. Nosotros podemos tener el control de todo el mundo o de todas las cosas que la gente vive. Y en esta línea de pensamiento es donde nosotros pecamos. Y debemos de vivir muertos hacia el pecado. Y para eso vamos a leer Romanos 6, versículo 1. Vamos a irnos a Romanos 6, versículo 1. Y dice del versículo 1 al versículo 13: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna forma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros, vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y como miembros de Dios, como instrumentos de su justicia.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Preséntense delante de Dios muertos al pecado. Y cuando dice muertos, no es agonizando, no es arrastrándose. Muertos es muertos. Muertos es muertos. Saben que quiero dar un ejemplo con esto. En los evangelios Jesús habla de algo y habla de la sal. ¿Qué pasa cuando la sal no sirve? ¿Qué se hace con la sal? Se tira y es hollada por la gente y no sirve para nada. No dice que la guarda, no dice que la ponen en un depósito especial y espera que empiece a agarrar sabor. Se desecha. Y yo le quiero preguntar a usted, si nosotros estamos si estamos vivos en el pecado, no estamos siendo sal en la sociedad. Y si no estamos siendo sal, no hay una tal que nos pone en un lugar para decir, ya va a agarrar sabor. Quiten esto de acá. Y esas cosas son bien confrontantes. Entonces quiero decirle a usted, estamos siendo muertos al pecado. Ahora estamos muriendo al pecado. Y yo sé que saliendo de acá, ahora en la noche o esta semana, posiblemente me tope con esto yo también. ¿Y que no predicaste el domingo que había que estar muerto al pecado? Pablo da un ejemplo de esto también. Y quiero que vayan un poquito más adelante, en 1 Corintios 9:27. Está un poquito adelante, 1 Corintios 9:27, y se los leo y dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si Pablo, que predicó, que casi todo el Nuevo Testamento se ve la mano o las palabras de Pablo, él mismo dice: sino que golpeo este cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si Pablo, que conocía a Dios, que tuvo un acercamiento con Dios fuerte, dijo: yo golpeo este cuerpo. O sea, no dijo yo lo mantengo ahí tranquilito, no, yo lo golpeo. Y lo golpeo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo instruido desde acá o desde ahí los sábados, yo mismo venga a descalificarme si me descuido de esto. Y esto es para todos ustedes también, y es para mí. Por eso les dije, esto no va a ser en plural. Se los digo a ustedes de manera personal. Si usted obedece a Dios, entonces no debe de vivir en pecado, hermano. No debe de vivir en pecado. Hoy es momento de romper en el nombre de Dios o de Jesús toda relación con el mundo que tenemos nosotros. Y terminamos con estos versículos y yo les voy a invitar que vayan a Santiago. Y es un capítulo que conocemos, que es el 4 y 5. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí dice al final del 4, se constituye, pero podríamos decir se considera o se declara enemigo de Dios. ¿Estamos amando al mundo o lo hemos desechado totalmente y morimos a él, al pecado, y golpeamos este cuerpo que quiere todo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y lo tenemos sujeto? Y se los estoy diciendo a todos los que estamos acá. ¿Cómo estamos nosotros? Y saben que esta parte es dura y es bien confrontante. Es bien confrontante. Pero hay una esperanza también y está delante. Y dice el versículo 7 al 10 de Santiago 4: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra tristeza se convierta en lloro, vuestra risa, se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
humillarnos delante de Dios y Él nos va a exaltar. Saben que ahora nosotros podemos contestar: ¿a quién estamos obedeciendo? El título: ¿a quién estamos obedeciendo? La Biblia nos puede ayudar a que cada uno conozca si ha estado obedeciendo a Dios o no. Es duro ver la gran guerra que se está dando en distintos campos de la vida, porque hoy en día el sistema del mundo y Satanás engañan y buscan la forma de que el Hijo de Dios se acomode a este siglo junto a sus prácticas de vida para que alimente su carne de pecado. Por eso es importante comenzar a aprovechar bien el tiempo, así como lo dice Efesios 5:16, porque los días son malos. Los días son malos. Obedezcamos a Dios buscándolo con todo el corazón y no prefiriendo al mundo. Obedezcamos a Dios viviendo cerca de sus mandamientos cada momento. Y por último, dejemos el pecado y recordemos que estamos muertos para no vivir en prácticas de pecado. Nosotros tenemos una gran bendición, hermanos. Y el mismo Salmo 119 decía que nosotros debemos de guardar su palabra en el corazón para no pecar contra ti, para no pecar contra Jehová. Así que les voy a invitar, hermanos, que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra nosotros podemos aprender y contestar si realmente hasta este momento te hemos obedecido a ti, Señor. Si hasta este momento hemos obedecido tu palabra, si hasta este momento hemos vivido agradándote a ti, Señor, o hemos estado agradando al mundo, hemos estado agradando nuestros ojos, hemos estado agradando nuestra carne, o hemos estado cumpliendo y satisfaciendo la vanagloria que nosotros queremos tener de parte del mundo. Ayúdanos cada día, por favor, Dios, como dice el versículo 12 del Salmo 119, bendito tú, Jehová, enséñame tu ley. Bendito tú, Jehová, enséñame tu ley. Porque nosotros queremos mirar y andar en tus caminos, Dios, pero encontramos que hay una naturaleza caída que también combate dentro de nuestros miembros. Y si Pablo decía que él mismo golpeaba su carne, su cuerpo, y ponía su carne en servidumbre, siendo consciente de que después de haber instruido a muchas personas, si él se descuidara podría venir a ser descalificado del servicio a ti, Dios. Nosotros también estamos ahí, Padre, queriendo honrarte a ti, Señor, con el deseo de escuchar tu palabra, de encontrar nuevamente deleite, como cuando recién habíamos creído en ti, Dios, que llorábamos al leer la Biblia, que nos llenábamos de felicidad cuando encontrábamos esperanza, en el cual tú nos enseñas que si nos humillamos, si la risa se convierte en tristeza y nos humillamos delante de ti, tú también nos vas a exaltar, Señor. Pero hay que pasar sobre un proceso para entender que no somos nada, Dios, sino pecadores que han sido justificados a través de la sangre de Cristo, para que nosotros podamos ser aceptos delante del Padre. Gracias porque tú levantas de lodo cenagoso a las personas, Dios. Gracias porque tú les restauras, Señor. Gracias porque tú pones todos los medios en tu amor para que la persona más caída, Señor, hoy puede estar sentado escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios real y nos permite, Señor, aprender de ti. Te pido que tú nos llenes de fortaleza y que podamos avanzar cada día, Señor, en obediencia a tu palabra, a los líderes, y que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que ya empecemos, Señor, a leerla, a subrayarla, Señor, a sacar comentarios,
a poder memorizar, Señor. Y que este libro no sea la guía de la vida, Señor, sino que sea tu palabra viva y eficaz, que instruye en justicia, a fin que el hombre de Dios pueda ser, esté plenamente preparado y sea perfecto, sea maduro. Gracias por tu palabra y gracias porque en ti encontramos todo lo más especial, Señor. Al obedecerla, encontramos que todo lo que hagamos, Señor, va a prosperar y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y que todo lo que haga prospera. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios.